Ahora sí, ¿cómo están? Hola Carlos, bienvenido, como siempre. Bien, oh, ahí arranco. Bien, enfermedades transmitidas, sí, está bien. Enfermedades transmitidas por alimento, sí, vimos algo la clase pasada, pequeño video. Acuérdense que son infecciones o son intoxicaciones causadas por la ingesta de alimento o por la ingesta de aguas contaminadas con agentes más que nada patógenos o ciertas toxinas, ¿sí? Que obviamente que esas enfermedades traen consigo un impacto en lo que es la salud pública, más que nada causando por ahí síntomas, ¿sí? Síntomas que pueden ir desde lo leve hasta lo grave, incluso la muerte. Recuerden que las causas de las enfermedades transmitidas por alimentos tenemos todo lo que es agente biológico, lo que serían bacterias, por ejemplo, salmonella, Escherichia coli, listeria, ¿sí? Virus, ¿sí? Norovirus, hepatitis A también, y parásitos, ¿sí? Toxoplasma gondii, por ejemplo, giardia, bueno, entre otras. Esos serían los agentes biológicos. Después están los agentes químicos, reservo de pesticidas, metales pesados, ¿sí? Mercurio, plomo, adictivos y conservantes en exceso, contaminantes industriales también, ¿no? ¿Sí? Y después están todo lo que son toxinas naturales, ¿sí? Como las microtoxinas, ¿bien? Por ejemplo, en los mohos, en los cereales, en los frutos secos, las toxinas de algas que pueden contaminar lo que son los mariscos, hay toxinas de plantas, eh, por ejemplo, las papas verdes, que es solanina, en realidad, que también. Y después la contaminación física. Hablamos de fragmentos de vidrios, de metales, de plásticos, de cualquier otro objeto por ahí extraño, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los síntomas de las enfermedades transmitidas por alimentos? Obviamente que esos síntomas van a variar según el agente causante, pero nosotros vamos a hablar en general, ¿sí? Tenemos lo que es náuseas, vómitos, diarreas, que a veces esas diarreas son sanguinolientas, dolor abdominal, calambres, fiebre, dolor de cabeza, fatiga y debilidad, deshidratación, ya en casos severos, ¿no? ¿Sí? Que eso también es importante que lo sepan. Ustedes saben que la deshidratación, Aileen, muy buenas tardes, bienvenida también. Ustedes saben que la deshidratación en casos severos es especialmente peligrosa en niños y en gente adulta mayor, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos de la prevención, que se va a basar en qué? En buenas prácticas de higiene y manipulación de los alimentos, lo primordial, ¿sí? Para eso hablamos de higiene personal, lavado de manos antes y después de ir al baño, antes y después de cocinar, ni hablemos, y evitar, si una persona está enferma, que cocine, ¿sí? El tema de la manipulación y la cocción segura, ¿sí? Cocinar bien las carnes, cocinar bien los huevos, cocinar bien los pescados a temperaturas, digamos, seguras. Ni hablemos de evitar la contaminación cruzada. Esto de usar tablas, usar utensilios para carnes, para verduras, por separado, por favor, ¿sí? También el tema de traten de no consumir alimentos crudos, más que nada de origen animal, que es de mucho riesgo, los huevos crudos, la leche sin pasteurizar, ¿sí? Ahora que está de moda el sushi, ¿sí? Sin un control sanitario específico, ¿no? Otra cosa, prevención, almacenamiento adecuado, ¿sí? Todas las conservas de alimentos perecederos es en la heladera.
Respeten las fechas de vencimiento. Eviten romper la cadena de frío. Esto que les dije, a la mañana salgo, tengo que ir al supermercado, salí del supermercado y en vez de irme a mi casa, guardar las cosas en la heladera, me voy de una amiga a tomar mate y queda arriba del auto. ¿Sí? O la dejo en la mesada mientras me pongo a limpiar la casa. Esa también es otra que se suele hacer. Beber agua potable, ¿sí? Hervida, filtrada, tratada, como a ustedes les parezca. Y el consumo responsable, ¿sí? Compren los alimentos en lugares habilitados, ¿sí? Bien, las conservas, esto de el envase que esté dañado, que esté hinchado, evítenlo, ¿sí? Ustedes saben que ejemplos comunes, por ejemplo, de enfermedades transmitidas por alimentos, salmonelosis, ¿sí? Es provocada por la salmonela en huevo, en pollo, en mayonesas caseras, ¿sí? La listeriosis, ¿sí? En quesos blandos, en fiambre, gastroenteritis virales por el tema del norovirus, ¿sí? Que en las escuelas hay un montón de brotes. La triquinosis también, ¿sí? La carne de cerdo está mal cocida, el botulismo, ¿sí? Que se da por esas toxinas botulínicas en conservas caseras mal preparadas, que se da mucho, ¿sí? A ver, todo lo que es enfermedades transmitidas por alimentos son prevenibles, todas, ¿sí? Y en gran medida, si se aplican normas básicas de higiene, normas básicas de manipulación segura de los alimentos, se evitan. Pero para eso necesitamos educación en esos hábitos, que son fundamentales para proteger la salud individual y después la salud colectiva, ¿sí? Que es, creo que está de más decirlo, pero muchas veces no utilizamos esto, por ejemplo, de una tabla para una cosa, o en el mismo plato, a lo mejor si no tenemos tabla, ¿sí? Y colocamos la carne, ¿sí? La carne cruda, cocemos la carne, y después esa misma carne la volvemos a poner en ese plato sin lavarlo. También, eso no se hace, ¿sí? Entonces, yo les nombré, por ejemplo, la salmonelosis, ¿sí? Que las fuentes de infección eran los huevos crudos, los huevos poco cocidos, los que se hacen con la mayonesa casera, los postres también que se hacen con huevo crudo, la carne de ave, de pollo también mal cocinada, los lácteos no pasteurizados, ni hablemos de la contaminación cruzada, ¿sí? La salmonelosis, en realidad, los síntomas que trae aparecen entre las 6 y las 72 horas después de esa ingestión. Fiebre, escalofrío, dolores abdominales, diarrea, vómitos, náuseas, ¿sí? Una de las mayores complicaciones que trae, deshidratación. En casos graves, septicemia, ¿sí? Entonces hay que cocinar completamente esos huevos, esa carne, ese pollo. Eviten esas mayonesas crudas, ¿sí? Se puede hacer mayonesa con huevo hervido. Ya está hervido, es otra cosa, ¿sí? Y mantengan la refrigeración adecuada esos alimentos, ¿sí? Otra era la intoxicación por Escherichia coli, ¿sí? Nos contaminamos porque carnes de vaca, por ejemplo, la carne picada, poco cocida, esto de las hamburguesas caseras y demás, las leches, los jugos no pasteurizados, las frutas, las verduras crudas contaminadas, por ejemplo, por las aguas residuales, ¿sí? La intoxicación por Escherichia coli trae algunos síntomas, diarrea bastante severa, ¿sí? Muchas veces con sangre, dolores abdominales muy intensos y puede ser una enfermedad que no conlleva consigo tener fiebre, ¿sí? Pero trae complicaciones graves. ¿Cuáles son esas complicaciones graves? Por ejemplo, síndrome urémico hemolítico, esa insuficiencia renal aguda, anemia,
anemia hemolítica también, que es en niños pequeños mucho más frecuente, pero hay que tener mucho cuidado. Entonces, cocinen bien esas carnes picadas, eviten el consumo de las leches de los jugos no pasteurizados y laven bien las frutas y las verduras. Otra que le nombré, listeriosis, ¿sí? Quesos blandos, quesos no pasteurizados, fiambres y embutidos listos para consumir, los pescados ahumados refrigerados. Tengan ojo con eso. ¿Cuáles son los síntomas de listeriosis? Fiebre, escalofríos, dolores musculares, náuseas y diarreas, ¿sí? Trae complicaciones, infecciones masivas, chicas, invasivas también, septicemia, meningitis y en las embarazadas. Abortos espontáneos, partos prematuros, infecciones graves en el recién nacido. ¿Sí? Norovirus, ¿sí? Fuentes de infección, mariscos crudos, mariscos mal cocidos. Por eso les nombré antes el sushi, que ahora también está tan de moda el tema del sushi, que son pescados crudos, ¿no? Frutas y verduras contaminadas, aguas contaminadas. Mayormente los síntomas aparecen entre las 2 y las 48 horas después de esa exposición. Diarrea, náuseas, vómitos, ¿sí? Dolores abdominales, fiebre leve y en algunos casos dolor muscular, ¿sí? Mayormente la mayor complicación es la deshidratación por esos vómitos intensos y esa diarrea también intensa y acuosa que uno tiene. Entonces laven bien las frutas, laven bien las verduras, cocinen adecuadamente esos mariscos, higiene de mano, ¿sí? El botulismo, fuente de infección, conservas, como les dije antes, caseras mal esterilizadas, los embutidos en mal estado, ¿sí? Y tengan ojo con la miel en los lactantes o en los menores de 1 año, ¿sí? No se le da miel a los menores de 1 año. Bien, síntomas comienzan entre las 2 y las 36 horas después de que nosotros consumimos o ingerimos esa toxina. ¿Cuáles son los síntomas? Por ejemplo, visión doble o visión borrosa, ¿sí? Los párpados caídos, dificultad para hablar, dificultad para tragar. Genera una disminución, no, una debilidad muscular progresiva y puede causar parálisis respiratoria y la muerte si es que no se trata. O sea, no estamos hablando de una jodita, ¿sí? Así que, ojo, por eso les digo, no le den miel a los menores de 1 año, esterilicen realmente adecuadamente esas conservas caseras y de la alacena o en el supermercado, envases hinchados, envases mal sellados, a la basura. Triquinosis, también, ¿cuántos casos de triquinosis hay? Un montón, ¿sí? Carne de cerdo, carne de jabalí también, mal cocida, ¿sí? Síntomas, tenemos dos, la fase intestinal y la fase muscular. La fase intestinal, dolor abdominal, diarrea y náuseas. Y la fase muscular, ya hablamos de fiebre, dolores musculares, edemas faciales, más que nada en lo que son nuestros párpados, debilidad, ¿sí? Casos graves, ¿qué complicación? Afección cardíaca y neurológica, ¿sí? Entonces, nada de comprarle el cerdito a alguien que faena sin ningún tipo de control. Y a ver, no fiarse solo del colorcito rosado de la carne. Cocinen bien la carne, por favor. Otra es la hepatitis A. La hepatitis A, el virus de la hepatitis A, nosotros nos infectamos por aguas, por alimentos contaminados por heces, frutas, verduras, mariscos crudos, también lavados con esas aguas, digamos, contaminadas.
La hepatitis A tenemos la vacuna, obviamente, también de la hepatitis A, que también hay que colocarse las vacunas. Causa fatiga, fiebre, náuseas, vómitos, ictericia, o sea, el color amarillento en la piel y en los ojos, orina oscura, heces claras, ¿sí? Y trae complicación, generalmente no es crónico, pero puede causar insuficiencia hepática en casos muy graves, ¿sí? Entonces, para eso teníamos la vacuna, como le dije, vacunación e higiene y consumo de agua potable. No hay otra opción, ¿sí? Si bien, a ver, el grupo es amplio de enfermedades, ¿sí? Nosotros nombramos las más comunes, pero esos cuadros van desde leve hasta autolimitados, ¿sí? O sea, leves hablamos de autolimitados, vómitos, diarreas, por ejemplo, por el norovirus, pero también las enfermedades graves, las enfermedades potencialmente mortales, botulismo, síndrome urémico hemolítico, listeriosis en embarazadas, ¿sí? Por eso depende todo de la higiene, depende también del control de la cadena de frío, depende de la cocción adecuada y depende de nuestra educación alimentaria, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien, bien. Eh, Ahora, eh, tenemos fuentes de contaminación, digamos, de los alimentos. Tenemos por un lado todo lo que es producción agrícola, ¿sí? El agua de riego contaminada con aguas residuales, ¿sí? Tenemos los suelos con los metales pesados, como es el arsénico, el plomo, el cadmio, por ejemplo. Como les dije antes, también el tema del uso excesivo de fertilizantes químicos, de estiércol también puede ser maltratado, ¿sí? O la aplicación inadecuada de pesticidas a veces, ¿sí? También tiene mucho que ver todo lo que es el procesamiento y lo que es la manipulación, ¿sí? Los equipos, las maquinarias por ahí mal higienizadas, ¿sí? Los manipuladores de esos alimentos con malas prácticas de higiene, hablamos del no lavado de manos, ¿sí? Y la contaminación cruzada, cortar el pollo crudo y luego usar la tabla para los vegetales. ¿Bien? También tiene mucho que ver el almacenamiento y el transporte, ¿sí? Temperaturas inadecuadas, ¿sí? Temperaturas entre 5 grados y 60 grados centígrados en una zona de peligro. Ahí proliferan bacterias muy rápidamente, ¿sí? Ni hablemos de envases contaminados o en mal estado, ni hablemos de vehículos de transporte sucios, sin refrigeración, ¿sí? Hubo muchos helados, por ejemplo, contaminados por la ruptura de la cadena de frío, muchísimo, ¿sí? Y después teníamos todo lo que era, obviamente, la preparación en el hogar, la falta de higiene personal, los utensilios contaminados, la cocción insuficiente y el recalentamiento también muchas veces inadecuados de esas obras, ¿sí? Entonces, en conclusión, a ver, la contaminación en sí de alimentos puede ser biológica, química o física, y la fuente abarca todo este recorrido alimentario desde lo que es la producción en el campo hasta la preparación en nuestra cocina, ¿sí? Entonces, la prevención depende de las buenas prácticas agrícolas y de manufactura, del control estricto de almacenamiento y transporte, y la higiene adecuada sí o sí en nuestro hogar, ¿sí? ¿Sí? No se siguen esos 3 pasos, por decirlo, va a ser difícil a veces que no nos infectemos, no nos contaminemos, eh, digamos, de algo, de alguna enfermedad, ¿sí? Obviamente que debe haber un control de calidad y de seguridad alimentaria, ¿sí? Eh, deben tener
un monitoreo de contaminantes, pruebas microbiológicas para las bacterias, para los hongos, para los virus, pruebas químicas, plaguicidas, metales pesados, pruebas físicas en todo lo que es la producción y lo que es el procesamiento, ¿no? Hablo. Después hay un sistema que es el análisis de peligros y puntos críticos de control, que es sistema HACCP, si yo no me equivoco, se abrevia así, que es para identificar riesgos potenciales, ¿sí? Y ellos establecen puntos críticos, ¿sí? Por ejemplo, la cocción de la carne a no menos de 74 grados centígrados, ¿sí? Y también hacen todo lo que es monitoreo y lo que sería accionar correctivamente, ¿sí? Que también lo hacen ellos. Obviamente que la capacitación personal en higiene, alimentaria, no está más que decir, pero también la educación al consumidor, ¿sí? Si nosotros no transmitimos también un poco de esa educación al consumidor, no prevenimos, ¿no? ¿Sí? Obviamente que todo esto tiene que, la parte de producción debe cumplir con las normas nacionales e internacionales, Codex Alimentarius, OMS, FAO, ¿sí? ANMAT, las inscripciones y las inspecciones, las auditorías a las plantas procesadoras, restauradoras, a los comercios, que debería ser un poco más exhaustiva, a mi parecer, esto es algo personal, ¿sí? Yo siempre pongo un ejemplo de un supermercado que hay acá en el pueblo. Yo le digo a la gente, yo no entiendo cómo todavía siguen yendo a ese supermercado. ¿Vieron cuando ustedes entran a un supermercado, el olor a carne podrida, echada a perder, y la gente compra igual? Yo digo, yo no lo puedo entender. Y te dice la gente, pero es barato. Yo prefiero mi salud y gastar un poco más de mi salud y la de mi familia, obviamente, y gastar un poco más de dinero, pues yo no voy a ese supermercado. No te compro una lata ni siquiera en el supermercado ese. Entonces debe haber más controles que no se hacen, lamentablemente no se hacen, ¿sí? Pero esas inspecciones en la planta procesadora, en un restaurante, en un comercio, deben ser mucho más exhaustivos, ¿sí? Ni hablemos del etiquetado en los alimentos, que sea claro, que sea veraz, fecha de vencimiento, condiciones de conservación, etcétera, ¿sí? Es un riesgo constante, chicos, la contaminación de los alimentos y se puede prevenir, ¿sí? Pero si tomamos medidas para proteger salud pública, y que garantice que todos los alimentos sean seguros, que sean nutritivos, que sean de calidad, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que era la contaminación alimentaria, ¿sí? O los diferentes tipos de contaminación alimentaria, y vamos a ver después la contaminación o cruzada, de charlar en realidad un poquito del tema, no es algo que ustedes no lo sepan, que la contaminación alimentaria era la presencia de agentes biológicos, químicos o físicos en los alimentos que afecta su inocuosidad, ¿no? ¿Qué quiero decir? Especie. Que afecta, digamos, todo lo que es la capacidad de ser consumido sin riesgo para la salud, ¿sí? Esa contaminación puede ser intencional o puede ser accidental, ¿no? ¿Sí? Puede suceder en cualquier punto de la cadena alimentaria. Esa remera es mía, ¿sí? Desde la producción, digamos, primaria, que sería el campo, la cría de los animales y demás, hasta el transporte, el procesamiento, la producción, la venta y el consumo luego dentro de nuestro hogar, ¿sí?
¿Bien? Ok. Ahora, em, ¿qué más? ¿Qué me falta? Espera. La producción y cultivo ya lo vimos, espera que voy de a poco. Los procesamientos y manipulación ya lo vimos. Hablamos de transporte y almacenamiento y hablamos un poco de la preparación y el consumo en nuestro hogar, que es el último eslabón y es uno de los más críticos. Utensilios contaminados, manos sin lavar, cocción insuficiente, sobras mal conservadas. ¿Sí? Ahora, algo para la prevención de la contaminación, además de la práctica de buena higiene, ¿sí? Es esto del tema de separar los, los alimentos, ¿sí? Separar los alimentos, digamos, crudos de los alimentos cocidos, ¿sí? Yo algo que siempre lo digo es el tema, ¿vieron las heladeras? ¿Sí? Donde viene el cajón de las verduras que tiene, el dibujito de las verduras, mayormente está debajo de la heladera. Si nosotros colocamos, vamos a suponer, un pedazo de carne, ¿sí? En la simple bolsita, ¿sí? Con la que nos dan cuando vamos a la carnicería a comprar, en la parte superior, y esa bolsita se pincha, luego está rota y empieza a caer sangre, 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 nos contaminó toda la heladera. Ni hablemos de esas verduras que están ahí abajo, ¿sí? Entonces, conserven en recipientes herméticos, ¿sí? Bien, en la heladera, ¿sí? Todo lo perecedero a menos de 5 grados centígrados, en el congelador a menos de 18 para conservarla por más tiempo. Etiqueten esos alimentos con fecha de preparación o fecha de consumo. Ejemplo, compré las 4 costeletas el 13/10, ¿sí? Y coloquen lo que es. Queda si no ahí después en el freezer 1 año, 2 años, 10 años, 25 años, y después lo sacamos para consumir. Es que es verdad, es verdad. No sé, como que tenemos ahí, necesitamos esa reserva, no sé, un miedo a quedarnos sin comida. Me incluyo a veces, me incluyo. No sé por qué hacemos eso. Es como que tenemos ese terror de no sé, que otra vez nos agarre la pandemia, que cierren los supermercados, que ¿se acuerdan la desesperación? Cuando dijeron que iban a cerrar los supermercados, que no íbamos a tener comida. Fue terrible. Y nosotros con mi marido de afuera los mirábamos así como diciendo, ¿qué pasa? Después terminó estando todo abierto, faltaban algunas que otras cositas, pero no nos estábamos muriendo de hambre. No, fue terrible. El miedo al papel higiénico, que falte papel higiénico, por favor. Agua y jabón, gente. No, no, no. Yo me acuerdo a mi abuelo eh, que decía, esto no vivieron en mi época. Pues nosotros no teníamos nada de eso. O sea, que de la desesperación. Y con el freezer pasa lo mismo. El que tiene freezer es como que compra y guarda y guarda. ¿Qué guardamos? Eh, Podemos guardar para que nos saque de apuro ahí de vez en cuando. Pero si yo tengo 4 costeletas en el freezer, ¿para qué voy a ir a comprar costeletas recién cortadas si tengo las del freezer? Come las del freezer. Ah, no, pero nosotros vamos y compramos más. No sé para qué. Bueno, eso, etiquetas. ¿Sí? Coloquen un papelito. Ahí los tengo. Coloquen un papelito que diga, estas son 4 costeletas que las compré tal fecha. ¿Sí? Que eso es también un problema que solemos tener. ¿Sí? Que es importante que nosotros, préndeme la luz, por favor, gracias, que nosotros solemos hacer, más que nada los que compramos la comida en casa, ¿sí? Otra cosa importante, los métodos de conservación, de eso quería charlar, que se los había nombrado un poco, que lo iba a hablar la clase pasada, ¿sí? Nosotros, como dijimos recién,
A ver, el método de conservación que se utiliza es para prolongar la vida útil de esos alimentos, ¿sí? Para tratar de mantener también su valor nutricional, para evitar la proliferación de microorganismos que causan enfermedades. Por un lado tenemos la refrigeración y la congelación, que mayormente lo que utilizamos todos, ¿sí? Refrigeración, acuérdense, de 0 grados a menos 5 grados centígrados, perdón, de 0 a 5 grados centígrados aproximadamente, que eso también retarda un poco, no elimina, retarda el crecimiento de bacterias y hongos, ¿sí? Entonces, en la heladera, ¿qué va? La leche. En la heladera va la carne fresca para cocinar en el mismo día, ¿sí? No al otro día. Las frutas, las verduras. Ahora, el tema de congelación, menos 18 grados centígrados, ¿sí? Eso detiene el crecimiento microbiano y reacciones químicas. Va carne, va pescado, el pan también puede ir, van frutas congeladas, por ejemplo, van algunas verduras, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene? Que podría ser que conserva bastante bien los sabores y los nutrientes, más que nada en la heladera, ¿sí? Y tiene una limitación, que no destruye todos los patógenos, ¿sí? Y hablemos de que la heladera requiere electricidad, ¿no? Y hay que pagar la luz después a fin de mes o a principio de mes, ¿sí? Luego, otro método de conservación, pasteurización, y por otro lado tenemos esterilización, ¿sí? Pasteurización, ¿qué se hace? Se calientan los alimentos a entre 60 y 85 grados centígrados por un tiempo limitado. Se hace con leche, se hace con jugos, se hace con yogures, se hace con la cerveza, por ejemplo. Y la esterilización es a temperaturas mayores a 100 grados centígrados para eliminar microorganismos y esporas, ¿sí? Por ejemplo, se hace mucho con los alimentos enlatados. Bien. La limitación que tiene el tema de la pasteurización y la esterilización, por ahí que puede alterar ese sabor, esa textura, más que nada con el tema de la esterilización, ¿sí? Después hay otro método que es la deshidratación, ¿sí? Tenemos secado al aire libre o secado mecánico, ¿sí? Se hace mucho con frutas secas, con vegetales deshidratados, con hierbas, ¿sí? Con carne, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Una de las ventajas, reduce el peso, si lo hacemos con vegetales, por ejemplo, deshidratados con hierbas y demás, y el volumen de almacenamiento, ¿sí? Pero es posible la pérdida de algunas vitaminas que son sensibles al calor, ¿sí? El salado y el curado, sal, otros aditivos que extraen agua, que crean un ambiente por ahí hostil para microorganismos, se hace mucho con jamón, ¿sí? Los embutidos curados y demás, que eh, tiene esto de la conservación prolongada, ¿sí? Pero la desventaja, por decirlo de una manera, o la limitación, alto contenido de sodio, y que no elimina todos los patógenos, ¿sí? Está el ahumado también. Tenemos ahumado en frío y tenemos ahumado en caliente. Ahumado en frío, menos 30 grados, menos de 30 grados centígrados, ¿sí? Conserva por ahí el sabor, ¿sí? Y el ahumado en caliente, ¿sí? Que se cocina y se conserva al mismo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, lo que es salmón ahumado, ay, qué gana con el salmón ahumado, jamón serrano, ¿sí? Obviamente que lo que tiene es que requiere un control de temperatura y de humo y demás. Después está la conservación en azúcar. Desventaja, concentración de azúcar muy alta que inhibe microorganismos, ¿sí? Ahí hablamos de las mermeladas, de las frutitas en almíbar, de las jaleas, ¿sí?
pero tienen un alto contenido calórico, ¿sí? No aptos para diabéticos, ¿ok? Después está la fermentación, que también es otro método de conservación, ¿sí? Eh, Conservación láctica, yogures, quesos, chucrut, kimchi, la alcohólica, el vino, la cerveza, el pan, por ejemplo. Eh, Obviamente que requiere de un control de higiene y de tiempo. Los enlatados también es otro método de conservación, sellado hermético, después el calentamiento para destruir todo lo que es microorganismos, ¿sí? Tenemos sopas listas, tenemos enlatados, vegetales enlatados, frutas, ¿sí? Pero pasa lo mismo que en el otro, la pérdida parcial de vitaminas sensibles al calor. ¿Sí? Sí alarga la vida útil, tiene un transporte seguro, pero bueno. Después hay otro método que es al vacío, ¿sí? Que la idea es eliminar aire y oxígeno, o sea, menor oxidación y crecimiento de microorganismos, y el otro es atmósfera controlada, ¿sí? Que en realidad se ajustan los gases en el envase para prolongar la vida útil, ¿sí? Hay carnes envasadas al vacío, hay frutas también en atmósferas modificadas, ¿sí? Que mantienen la frescura, la textura, pero ya se requiere obviamente de equipos más especializados, como pasa con la irradiación también, que se utilizan rayos gamma y electrones para eliminar microorganismos, ¿sí? Se utiliza mucho en especias, en frutas, en carnes deshidratadas. Después tenemos conservantes químicos, ¿sí? Tenemos naturales y artificiales, ¿sí? El sulfito, el los sorbatos, el benzoatos, bueno, y demás que se utilizan en jugos, se utilizan en muchas conservas, en los productos de panadería, ¿sí? En las carnes, ni hablemos, que inhiben bacterias y mohos, ¿sí? Eh, Después está lo que son los picles, los encurtidos, ¿no? Encurtidos se dice, ¿no? Sí, encurtidos, estas conservas en vinagre o en salmuera, eh, que prolongan también la vida útil y aporta ese sabor ácido, ¿sí? Pero tiene alto contenido en sodio, como dijimos antes. Después está, por ejemplo, el ultrasonido, ¿sí? Y todo lo que serían las altas presiones. Ultrasonido, ondas sonoras, ¿sí? Que inactivan bacterias, que inactivan enzimas, y después están las altas presiones que destruyen microorganismos pero sin calor, ¿sí? Se utiliza mucho en lo que son alimentos líquidos, semisólidos, jugos y demás. Hay muchos métodos de conservación, ¿sí? El uso combinado también de métodos tradicionales y modernos por ahí permite un poquito más la vida útil, prolongar esa vida útil, ¿sí? Tratar de mantener nutrientes, tratar de mantener sabores y garantizar la seguridad, obviamente, alimentaria, ¿sí? Ahora, el método de conservación o la elección de ese método de conservación depende del tipo de alimento, depende del costo, depende de la infraestructura y depende de la necesidad, obviamente, de esa conservación, ¿sí? Bien, ¿qué más? La contaminación cruzada, pero eso, bueno, sí, vamos, lo charlamos así medio por arriba, pero bueno, lavado de manos, eso no lo vamos a volver a repetir. Algo importante, ropa limpia, ¿sí? No que salimos de la fábrica y nos ponemos a trabajar con la ropa que utilizamos o la que, ¿sí? Si es posible, delantal. Ay, no, pero con el delantal, profe, parezco mi abuelita, no importa, no pasa nada, ¿sí? El tema de anillos, el tema de pulseras, ¿sí? De relojes,
se acumulan bacterias. El tema del cabellito, que se cae por todos lados, ¿sí? También, ni hablemos de la salud personal. A ver, tengo una herida, se cubre, ¿sí? Un apósito que sea impermeable o guantes si es necesario, ¿sí? Y si tienen alguna enfermedad contagiosa o síntomas como diarrea, como vómito, como infecciones en la piel, eviten manipular alimentos, que eso es otra cosa que casi nadie lo tiene en cuenta, ¿sí? Ahora, higiene en alimentos, selección de alimentos, compra segura. Lugares confiables, como les dije, que estén frescos, que estén en buen estado. Verifiquen la fecha de caducidad. Eviten los envases dañados. Almacenamiento adecuado, la temperatura, la separación, almacenar alimentos crudos separados de los cocidos. Evitamos contaminación cruzada. Utilicen, como le dije, los recipientes herméticos, los famosos tuppers, ¿sí? Pero que estén limpios, ¿o no? Ahora, laven bien, bien, bajo agua corriente, antes de consumir o antes de cocinar frutas y verduras, ¿sí? Las carnes y los pescados no es necesario lavarlos antes de cocinar. ¿Por qué digo que no es necesario? Porque puede propagar bacterias a otras superficies. Las agüitas, tic, 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 sí, sí, lo que va a servir es cocinarlos a temperatura adecuada para eliminar esos patógenos. ¿Sí? Ahora, temperaturas seguras. ¿A qué hablamos? Por ejemplo, la carne de vaca de 63, 65 grados centígrados. Las de pollo, 75 grados centígrados. Los pescados, 63, 64 grados centígrados. ¿Sí? Usen termómetros de última. ¿Sí? Bien. Los utensilios y las superficies. Tablas separadas. ¿Sí? Si vamos a usar el mismo cuchillo, lávenlo como corresponde, ¿no? La enjuagadita ahí en el agüita y ya está. ¿Sí? Ahí, o le pasamos un trapito que después con el mismo que nos secamos nosotras las manos, ¿no? ¿Sí? Laven esos utensilios, esas superficies que utilizamos, esos equipos, con agua caliente y jabón. Agua caliente y jabón. ¿Ve? El mismo que usamos para bañarnos, agua caliente y jabón. Bueno, utilicen para lavar los utensilios. ¿Sí? Otra cosa. Enfriar rápidamente los alimentos cocidos antes de guardarlos en la heladera. ¿Para qué? Para evitar el crecimiento de bacterias. ¿Sí? No es que yo termino de cocinar, lo pongo en un tupper así caliente como está y lo meto en la heladera porque ahí las bacterias hacen ¡pum! Hay que enfriarlos antes. ¿Sí? Y cuando van a recalentar alimentos, no tiene que ser a una temperatura inferior a 75 grados centígrados. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Para la desinfección de superficies y equipos, soluciones desinfectantes. Sí o sí. ¿Sí? ¿Qué más? Eh, no sé qué me falta. Espero que voy haciendo memoria. No, creo que eso. Con respecto a la contaminación cruzada, tenemos contaminación cruzada directa, tenemos contaminación cruzada indirecta. La contaminación cruzada directa, ¿sí? Ocurre cuando esos alimentos crudos entran en contacto directo con alimentos cocidos o listos para consumir. Y la indirecta ocurre cuando, digamos, los patógenos se transfieren a través de superficies, de utensilios, de nuestras manos, de nuestros equipos contaminados, como cuando usamos eso, la misma tabla para cortar la carne cruda y luego las verduras, ¿sí? Sin tener otra tabla o sin haberla lavado adecuadamente, ¿sí?
Otra fuente de contaminación cruzada, nuestras manos, las superficies, los equipos, los utensilios y el almacenamiento inadecuado. ¿Sí? ¿Qué pasa mayormente en la heladera? ¿Sí? Ponemos, a ver, un alimento crudo sobre, vamos a suponer un plátano con un alimento crudo y abajo un tupper sin tapa, ¿sí? Donde nosotros tenemos, qué sé yo, no sé, vamos a decir, las papas hervidas, ¿sí? No, ¿sí? O ni hablemos si usamos contenedores sucios, mal cerrados, ¿sí? Entonces, somos nosotros muchas veces los que terminamos propagando estas enfermedades en casa, ¿no? ¿Sí? Por el tema de limpieza, por el tema de desinfección, por el tema del mal control de las temperaturas y demás, que cocinamos la cocción doméstica muchas veces bastante deficiente, ¿sí? Entonces, mayormente pasa eso. Ahora, otra cosa, el etiquetado de alimentos, ¿sí? Que el etiquetado de alimentos también es una herramienta esencial, ¿sí? Para la información al consumidor sobre los productos que estamos comprando, que estamos consumiendo, ¿sí? Ese etiquetado que proporciona información importante, que nos va a ayudar a nosotros en realidad a tomar decisiones, pero decisiones que sean informadas, que sean seguras, ¿sí? Si no leemos cositas ahí que no entendemos para qué sirve cada una, porcentaje y demás, y decimos, ¿sí? Pero, a ver, hay aspectos claves, vamos a decir, del etiquetado de los alimentos y la información que debe incluirse sí o sí. ¿Cuáles? Información, digamos, obligatoria en el etiquetado de alimentos. Nombre de producto, ni hablemos, que debe ser claro ese nombre del producto, que debe ser descriptivo, donde le permite al consumidor identificar el producto muy fácilmente. Segundo, lista de ingredientes. Todos los ingredientes deben enumerarse en orden decreciente de peso. Y ahora, si un ingrediente, por ejemplo, es un alérgeno reconocido, se debe destacar de alguna manera, no sé, en negrita, subrayado, ¿sí? Información nutricional debe incluir todo lo que sería valores como calorías, grasas saturadas, carbohidratos, azúcares, proteínas, fibras, sodio, en porciones o por 100 gramos, depende. ¿Sí? La fecha de caducidad. La fecha de caducidad indica cuando el alimento puede ser consumido con seguridad o cuando empieza a perder calidad. ¿Sí? También las condiciones de conservación y uso. Instrucciones, digamos, sobre cómo almacenar el producto para mantener su calidad y para mantener su seguridad. Datos del fabricante o del distribuidor. También es importante. Nombre y dirección, ¿sí? O envasador o distribuidor para que el consumidor pueda contactarse si es que sea necesario. ¿Sí? También peso neto, o sea, la cantidad de producto sin incluir el envase, expresada en unidades métricas, gramos, kilogramos, litros, que la mayoría nos miente con el peso neto. ¿Sí? Otra cosa importante, número de lote, ¿sí? Para poder identificar un lote específico de producción. Es útil esto en caso de retiros del mercado, quejas de los consumidores, ¿sí? País de origen, donde el alimento fue producido, procesado, fabricado. Bien, algunos traen información adicional, que esto ya es como voluntario, que hablamos de lo que son, por ejemplo, sellos de calidad y certificaciones, ¿sí?
por ejemplo, haber indicaciones de que el producto cumple con ciertos estándares de calidad o que ha sido certificado por organismos reconocidos y demás, pueden llegar a tenerlo. Recomendaciones por ahí para el consumo, ¿sí? Sugerencias de cómo consumir un producto, por ahí vienen recetas, bueno, y demás, que es voluntario. Y algunos traen información, por ejemplo, ambiental, datos, digamos, sobre el impacto ambiental del producto o su envase, ¿sí? Eh, y demás. Algo sí importante, los requisitos específicos para etiquetas de alérgenos, ¿sí? Alérgenos comunes, gluten, huevos, pescado, maní, soja, leche, sí, no sé, mostaza también es muy común, sésamo, ¿sí? Deben ser claramente identificados en la lista de ingredientes, como le dije, con negrita, subrayado y demás. Cruciales. ¿Crucial para qué? Para proteger a los consumidores con alergias o intolerancias alimentarias, ¿sí? Todo ese etiquetado nutricional debe ser claro, debe ser comprensible, ¿sí? Mayormente se utiliza el formato en tablas, ¿no? Entonces, la información debe basarse en qué? En una porción especificada, ¿sí? Mayormente se incluye una referencia diaria recomendada para ayudar a los consumidores a entender un poquito más el valor nutricional en el contexto, digamos, de una dieta clara, ¿sí? Yo quiero ver si acá puedo encontrar una etiqueta para mostrarles ahí a ustedes. Vamos a poner en Google, a ver si encuentro alguna rápida, así la desglosamos. Debe haber, no sé, tiene que haber. A ver, acá, información nutricional, ver de qué es esto. Bueno, no me dice de qué es. Bueno, a ver, vamos a ponerle igual, a ver si lo puedo hacer un print de pantalla. Si me la abre más grande, porque si ve así chiquitita, encima yo no veo nada. Eh, proporción por envase, no te dice de qué es. Bueno, no importa. De algún producto es. Esperen que le haga un print de pantalla, sí. Se los puedo mostrar ahí a ustedes. Ahí está. Bien. Vamos a pregarlo ahí a ver si lo pueden ver. Ustedes me dicen por... Voy a agrandarlo. No sé de qué producto será, pero bueno. A ver si lo pueden ver. ¿Se puede ver, Carlos? ¿Sí? Bien. Bueno, ahí tenemos información nutricional, dice, ¿no? Proporción, una cucharadita, o sea, aproximadamente 15 gramos. ¿Sí? Después dice porciones por envase, aproximadamente 13. ¿Eso qué significa? Que el frasco, ¿sí? Contiene unas 13 cucharaditas de ese producto, ¿no? Bien. Ahora, toda la información nutricional en este caso está calculada para una porción de 15 gramos y también por 100 gramos, ¿sí? Para que ustedes puedan comprender o comparar ese producto, ¿sí? Lo primero que dice, nutrientes, energía, kilocalorías. Tenemos por 100 gramos y una porción que eran 15 gramos. Una porción, acuérdense que es una cucharadita de 15 gramos, ¿sí? Por 15 gramos de energía aporta 15 kilocalorías. Indica la caloría que aporta, en este caso una cucharadita, 15 calorías, que es un valor bajo, ¿sí? Nosotros vamos a ver esta última, ¿sí? Porque si no después estamos 3 días. Después tenemos proteínas, ¿sí?
por porción 0,1. Bien, de 0,1 gramos, ¿no? ¿Sí? Que tiene una cantidad muy baja también de proteínas, ¿sí? Después, ¿qué más tenemos? Grasas total, ¿sí? Por gramos. No aporta grasas prácticamente. No sé qué producto será. Ese me quedó ahí. Pero dice ácido cítrico. No, estaba leyendo abajo. Bueno, después tenemos hidratos de carbono disponibles por gramo, ¿sí? Que son acuérdense que los hidratos de carbono son la principal fuente de energía, por lo que se ve de este producto también, 3,8 gramos por una porción, una cucharadita de 15 gramos. Después tenemos azúcares totales, ¿sí? De esos carbohidratos, casi todos son azúcares, por eso se considera alto en azúcares, 3,7 gramos. Después tenemos sacarosa, ¿sí? Azúcar común, ¿sí? Que el resto proviene de lo que es la fructuosa, azúcares de frutas, más que nada. Tenemos 0,1 gramos y sodio en miligramos, 3,3, ¿sí? Tiene muy poco sodio, es algo casi insignificante, ¿sí? Deben ser un jugo porque abajo dice ingredientes: mora, agua, fructosa, pectina, ácido cítrico, aroma natural. Debe ser algún jugo, me suena algo de eso, ¿sí? O una mermelada, puede ser algo de eso. Y después acá abajo tenemos los sellitos, ¿vieron estos sellitos que aparecen ahora, no? ¿Sí? Por ejemplo, que es alto en azúcares, o sea que contiene cantidad elevada de azúcares añadidos, altos en grasas saturadas, que aunque el valor es bajo, el etiquetado en realidad podría aplicar de forma general según el tipo de producto. No hay ningún problema, Aileen, ya terminamos, solo que se me dio por buscar una etiqueta para que más o menos ustedes sepan cómo leerlas. Y después está el otro que dice alto contenido de sodio, ¿sí? Que en realidad marca que el sodio supera lo recomendado, que son 100 gramos, ¿sí? Y alto en calorías, aporta mucha energía si es que se consume, pero en exceso, ¿no? ¿Sí? Esos sellos en realidad sirven ¿para qué? Para que el consumidor elija con mayor conciencia, ¿sí? Un producto, digamos, con varios sellos debe consumirse con moderación, ¿sí? Entonces, el etiquetado en realidad, ¿qué nos enseña a nosotros? Cuánta energía, cuántos nutrientes tiene un alimento, ¿sí? Y nos va a ayudar a saber si es saludable o si debemos comerlo con moderación, ¿no? ¿Sí? En este caso yo creo que es una mermelada más que un jugo, o un jugo, tiene mucho azúcar y tiene poco de otros nutrientes. Entonces, para mí, ¿sí? Está bien comerla, pero de vez en cuando, ¿sí? No todos los días, ¿sí? Bien, voy a dejar de presentar ahí. Bueno, fue el que encontré, porque encontré otro, pero ninguno me dice de qué. Bueno, hay varios igual en internet, pero pueden agarrar un producto que tengan en casa, ¿sí? Que tenemos un montón, una lata, agarren una mayonesa nomás y fíjense, no la consumen más en la vida. Eh, pero, a ver, todo lo que es este etiquetado nutricional tiene que ser muy claro, tiene que ser comprensible, ¿sí? Por eso mayormente usan ese formato, como les dije, de tabla, que se basan la información se basa en proporciones específicas. eh, Muchas también tienen lo que es referencias diarias recomendadas para ayudar al consumidor a entender un poco eh, mejor el valor nutricional del contexto de una dieta diaria, ¿sí? Pero obviamente que para eso, a ver, también tenemos que saber nosotros qué son las grasas saturadas, qué son las grasas trans, qué son los nutrientes, qué son las energías, porque si no, podemos tener la tabla ahí y no entendemos nada, ¿sí?
Por eso digo que también falta por ahí un poquito de educación en ese tema. Ahora, ¿qué beneficio trae ese etiquetado de alimento? Transparencia, confianza. ¿Sí? La idea es que el consumidor sepa exactamente qué está comprando y qué está consumiendo. ¿Sí? Educación nutricional, seguridad alimentaria, ¿sí? Y regulaciones también sobre el etiquetado de alimentos, que varían según el país, pero generalmente siguen los principios similares establecidos por el Códex, eh, donde las etiquetas deben ser claras, deben ser veraces, no deben inducir, digamos, a errores a, al consumidor, ¿no? Eh, así que yo podría decir que en conclusión, ¿sí? Es fundamental el etiquetado para la protección del consumidor, ¿sí? Que nos permite a nosotros tomar por ahí decisiones de compra informadas y seguras, siempre que sepamos, obviamente, de qué trata el contenido, como dije antes, porque si no, a mí hace un tiempo atrás me decía, léeme el etiquetado de este producto y yo te lo leía nomás, pero no sabía de qué trataba, ¿sí? Si viene una información que es clara, que es completa, eh, hay que saber leerla. ¿Sí? Y no solamente apoya la salud y la seguridad del consumidor, sino también fomenta la transparencia, la confianza de esta cadena alimentaria, que creo que es importante. ¿Sí? Bien, bien. Les habilito ahora ya, porque después me voy a olvidar, el próximo módulo para que lo tengan. ¿A dónde están ustedes? Julio, acá está. Porque si no, por ahí dice que después digo, ya los habilito nadie después se olvida. ¿Se acuerdan con el primer examen fue de ustedes? Que nunca se los habilité. Bueno, a veces pasa, a veces pasa. Entonces por eso lo quiero. No, Carlos, ya estaba habilitado el módulo 4, ¿vieron? Al final, no, ya estaba habilitado. Bueno, chicos, yo tengo 17 cursos empezados que doy todos los días y se me arman unos despioles. Imagínate que a mí no me saqué el papelito. Es si yo no me anoto lo que tengo que dar la clase que viene, me puedo llegar a volver. A mí me falta uno de esto y hacer cuenta que me falta la vida. Déjenme con el papelito. Yo puedo tener la compu todo, pero a mí el papelito que no me falte porque sone. Igual ya me anoté ahí, módulo número 4, dar. Ese dar es porque es la próxima clase. Después la próxima clase tacho el dar y coloco a dónde me quedé. ¿Sí? Tengan una linda, linda semana, como les digo siempre. No se olviden de hacer aquel que les vale el recuperatorio, ¿sí? De la validación número 2. Después más adelante vamos a poner la fecha de la validación número 3. Vamos a esperar un poquito que recién hicieron la validación número 2. Así que tranquilos, no hay ningún problema con eso, no se me desesperéis de cuándo es la validación. Por ahí se me pasa y no la hacemos. No, mentira, eso sí la vamos a hacer. Y nos vemos la clase que viene y empezamos con el módulo número 4. ¿Sí? Porque de verdad cuando nos despedimos estamos en diciembre. ¿Sí? Ya. Sí, no parece, pero ya lo tenemos ahí. Y nos quedan 2 módulos por ver. ¿Bien? Entonces, tengan linda semana, disfruten y nos vemos el próximo lunes a las 17:05, más tardar. Como siempre, me tienen aquí. ¿Sí? Un saludo enorme para cada uno de ustedes. Chao, chao.